Bueno, gente, el primer Zoom grabado del año 2024 y hoy tengo el honor y el privilegio de presentarles a Julio Molina. Él es el director de la Escuela Latinoamericana de Energía Escalar y está en Argentina. Julio, gracias por este tiempo porque vamos a compartir, nos vas a compartir cosas que son realmente maravillosas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Mirko. Mirko, saludos a la gente que está conectada seguramente, o a los que verán este video compartido, porque realmente la información cuando es fresca, es sana y nos lleva a caminos distintos de este conocimiento, bueno, bienvenido sea, ¿no? Así es. Julio, ¿por qué elegiste en tu vida dedicarte a, a compartir, a dirigir una escuela sobre este tema que en algún momento fue censurado? Tocaremos el tema ahí de Royal Rife en algún momento para que la gente conozca. ¿Por qué elegiste esto? ¿Qué te llamó y qué te llevó a buscar a través de este método, abordaje, que es la energía, es base en nosotros a nivel celular? ¿Qué te llevó a ti a elegir Sí. esto en la vida, en tu día a día? Claro, en mi día a día de toda mi vida. Vos sabés que yo a los 14 años tenía una profunda convicción de sorpresa con respecto a todo lo que era electrónica. Desarmaba televisores, armaba radios, después me hice radioaficionado. Empecé a conocer esto de las ondas, no solamente de la hertziana, sino la comprensión de la radiomagnética, en fin, un montón de cositas que tenían que ver con esta aplicación que era la electrónica en sí misma. Y después con el transcurso de los años fui investigando, luego de recibirme como técnico electrónico, fui investigando distintos tipos de eventos que tenían relación. Electromagnetismo, cosas, ¿por qué se llaman Gauss? ¿Por qué es el potencial Gauss de un eh, imán, por ejemplo? O sea, investigaciones que tenían que ver con el entorno, ¿no? Así fue que hace muchos años, más de 15 años, empecé con el tema de esto de la medicina, o mejor dicho, de la electromedicina, porque sabíamos perfectamente que había campos que eran como los que profundizó Royal Rife, por ejemplo, ¿no? Que él fue el que inventó esto del conocimiento, no inventó el conocimiento, realmente tomó parte de este conocimiento distribuido en distintos científicos, como Tesla, por ejemplo, que era un cultor del electromagnetismo y su gran sueño era transmitir la energía por el éter, ¿no? Y en estas altas corrientes, Roger Wright inventó un pequeño planetita que tenía un electromagnetismo, como lo tiene la resonancia Schumann, y con eso pudo observar de que la biología humana, ¿sí? La biología, tenía ciertos comportamientos a ese electromagnetismo. Y todo empezó por ahí. Básicamente en mi vida todo empezó por ahí, en estudiar esto, entre otras disciplinas, ¿no? Radiestesia, biodescodificación. Era una mezcla de conocimiento que englobaba de alguna manera profundizar esto, ¿no? Ir caminando por este camino. Qué maravilla. Hubo algo que creo que, no sé, ya nos contarás, pero ¿por qué ha sido un poco mucho tapado todo este conocimiento a través del tiempo, desde Tesla, Lakhovsky y todos los científicos que descubren estas cosas que hacen bien a la vida, bien a la salud, a la vida en general, de una planta, de un animal, de nosotros? ¿Por qué crees que esto ha sido como, no sirve? Esto son terapias raras, alternativas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que son las normas, las reglas, los parámetros, los sistemas que de vez en cuando en la evolución humana tiene reseteos. Vos fijate, hace muchísimos años en Estados Unidos había carretas que llevaban medicina, la medicina de los tubérculos, de las plantas y todo eso. Y eran medicina, básicamente,
que mitigaba la tuberculosis, que hacía un montón de cosas, tenía un montón de patologías. Cuando empieza esto de la electromedicina, recordemos que la FDA promulgó esto de la farmacología, de alguna manera, eh, fue básicamente una pared, y que no era conveniente que la electromedicina y el movimiento de estos campos afectara a la biología humana de una manera tal. No había negocio en esto. Sin embargo, en otras épocas, hace muchísimos años, estamos hablando de 1800, casi arrancando el 1900, habían equipos de electromedicina en los hospitales de Estados Unidos, que fue cuando empezó la FDA a normalizar, a regular, a controlar la producción de esta medicina, ¿no? Entonces empezó por ahí. No era conveniente, no era negocio y impactaba directamente con la venta de farmacología. Por lo tanto, esto se profundizó por lo largo de los tiempos y después la misma evolución humana profirió controlar y descontrolar esto, ¿no? Porque yo te invento una enfermedad y te doy el medicamento. Negocio cerrado. Claro, Entonces, pasa por ahí. Es la inteligencia de un mercado fastuoso que solamente mitiga ciertas patologías. Solamente mitiga. Por eso digo que los caminos son muy largos en este sentido y yo creo que en la evolución del hombre en algún momento tiene que darse cuenta, abrir los ojos sobre esta medicina, que es la medicina vibracional de siglos. Entonces, creo que pasa por ahí y la pasión que uno tiene cuando descubre estas cosas es increíble. Los testimonios, camionadas, toneladas de testimonios. Sin embargo, la ciencia tradicional nos marca otra cosa. exactamente. Julio, como para que la gente que nos escucha y que después comparta esta información, es que lo que siempre les pido, ¿cómo podrías explicar de manera sencilla qué es la energía escalar? Eh, es complejo explicar, no se explica en 4 o 5 palabras, pero voy a tratar de sintetizar. Venga. Nosotros vivimos en una realidad, rutina, clásica, vida humana en este planeta. Ujú. Sin embargo, el conocimiento de esto, antes de explicar la energía escalar, como siempre lo decimos en la escuela a través de los cursos que brindamos, que hay que admitir cierta comprensión con respecto a de qué estamos construidos, cuál es nuestro fundamento fundacional, porque tenemos que comprender que somos partículas, somos átomos. El átomo tiene, si profundizamos, tiene una carga eléctrica, una frecuencia vibratoria y una energía, ¿no? Básica, que son de los niveles de creación como este, eventos del Big Bang, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de materia, que también tenemos que reconocer de que tenemos un 99,99% de vacío, el 1% es masa, son todos resultados, ¿no? Como para comprender las cosas. Y todo lo que vemos y tocamos es el 1% en cuestión de física, ¿no? Materia. El resto es vacío y dejémoslos entre comillas vacío. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es la propiedad de que una bacteria afecte la biología humana? Una bacteria está compuesta ¿por qué? ¿Por soda? ¿Por agua mineralizada? No, son átomos, es una confluencia de átomos que tienen enlaces químicos donde se profundizan a nivel cuando se encuentra en la biología humana. Entonces, este, realizando este test de que los virus, ácaros, bacterias, todo lo que sea biológico que afecta a la biología humana, está conformado por átomos. Esos átomos tienen estos tres parámetros vitales, ¿no? Energía, frecuencia, vibración. Entonces, si nosotros modificamos esto, estamos ganándole a la enfermedad, porque estamos mitigándolos, estamos arrasándolos directamente. La interactividad que tiene un campo electromagnético vibracional, como es el plasma, de la energía escalar, lo que hace es genera campos de torsión
donde el núcleo interno de esa bacteria empieza a torsionarse, se le rompe la pleura y este virus o este parásito se muere. Y de ahí surge estas cadenas de enlaces químicos donde interactúa con los líquidos de la biología. Y ahí nosotros descubrimos que son eventos lógicos, que no son de la biología humana, estos enlaces químicos. Por eso nosotros cuando hacemos terapia de energía escalar tenemos calor, tenemos cansancio, parece que como que nos hizo mal, y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? La misma biología va a adoptar ciertas circunstancias como para depurar el cuerpo, la famosa crisis depurativa, ¿no? Ujú. Después de hacer terapia. Entonces, en todo concepto, ¿no? No solamente en terapia de energía escalar. Entonces, son líquidos que van a permanecer en nuestra biología, que el mismo cuerpo, por su sabiduría, va a tratar de quitar, ¿no? ¿Quién descubre esta energía? ¿O cómo se llega a tener el contacto con esta energía y diseñar equipos que la transmitan, que hagan bien, etcétera? ¿Cómo se llega a generar energía escalar, decís? Sí, ¿quién la descubre? O cómo la persona, no sé, Nikola Tesla, por ejemplo, por hablar de él, eh, ¿cómo contacta con esta energía? ¿Cómo sabe que Mm, existe y que hace bien y hace, bueno, todos los diseños de sus equipos? claro. Tesla era un enamorado de la Tierra y de las transmisiones de energía por el éter, ¿no? Como lo decíamos recién. Él con grandes tensiones, grandes potencias de tensiones de flujo de corriente, o sea, vibratoria muy alta, él agarraba una lamparita, la ponía en la tierra y la lamparita se prendía, claro, porque en el éter estaba esa frecuencia vibratoria con un campo electromagnético muy alto, excitaba los gases de la lamparita y la lamparita se encendía, ¿no? Entonces, con este criterio, más los criterios de Schumann, de concebir que la Tierra tiene sus propios campos electromagnéticos a determinada frecuencia vibratoria, se sumó todos estos dos y Tesla también produjo el campo. En esas épocas se le decía osciladores de terapia mecánica, no se le llamaban equipos de energía escalar. Ok. Entonces, profundizó esto Tesla y descubrió que ciertos parámetros, como lo hizo eh, con un amigo de él que era Marx, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, Marx Twain, que era muy amigo de Tesla, hizo esta práctica de generar un campo electromagnético vibratorio a cierta frecuencia, que en esa época era la frecuencia de la resonancia de Schumann, cuando Schumann descubrió esto, entre 7.8 y 12 Hz. Entonces, cuando generó estos campos electromagnéticos, obviamente Tesla ya sabía que iba a ocurrir, que esos campos vibratorios afectaban ciertas partículas a nivel vibratorio en la biología y por lo tanto producía esto, ¿no? Este mar de enlaces químicos dentro de la biología, por lo tanto había mitigación y eliminación de parásitos, virus y bacterias en el cuerpo. Pero yo creo que empezó todo con Tesla, con estos osciladores de terapia mecánica, con el acompañamiento el descubrimiento de Schumann, ¿no? Esto a lo largo de la historia ha evolucionado en tamaños, en diseños, en muchas cosas. O sea, estamos hablando de unas máquinas enormes del tamaño de una habitación a hoy algo portátil, ¿no? Eh, Sí, ¿cómo va a través del tiempo el enlace entre estos científicos como Tesla, como su amigo, bueno, no su amigo, bueno, o su amigo el que dijiste, ¿no? Mark, sí, Schumann, Lakowski y todos estos visionarios amantes de la salud provida sin efectos secundarios. ¿Cómo haces este enlace? Porque todos hablan de lo mismo, de la salud, mm, del sí, bienestar, con energía, que no vemos, pero es lo sutil que maneja la materia, eso es indiscutible. ¿Cómo llega esto a ser tan conocido dentro del mundo científico? Y aparte estamos hablando de diferentes latitudes, pero todos claro. hablando de lo mismo. ¿Qué hay ahí? Hay un reconocimiento de la historia.
Y es como todo, ¿no? Uno cuando encuentra un secreto escondido o apilado en un cajón, lo saca, lo rememora y eso fluye y va conectando con distintos tipos de países o personas cultores de esto, ¿no? De la electromedicina. Pero yo creo que como era un clásico en esos tiempos, que un biólogo era poeta, era astrólogo, era físico, eran catedráticos, ¿no? Porque tenían muchas habilidades en estas cosas. Y en esas épocas estaban muy comunicados entre todos, de alguna manera, como profesionales de esto, y fue confluyendo este sistema, ¿no? Yo creo que se preservó y se mitigó tras la muerte de Tesla, entre otras cosas, y fueron muy pocos los cultores de la electromedicina. Un poco también bombardeados y atacados o cercenados o escondidos por la FDA también que participó mucho en esto y estableció normas y decretos y formas que esto no... miremos en la Argentina, el artículo 208 del Código Penal prohíbe el ejercicio legal de la medicina en el sentido de aplicar corrientes en la biología humana. Sin embargo, cuando uno se rompe un hueso, va a hacerse una placa y por ahí tenemos rayos X. O sea, creamos una norma, no la atendemos y la estamos practicando. Creamos una norma y básicamente estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pasa por ahí, en realidad, en mostrar esta tecnología, mostrar los testimonios y profundizarlo para que sea totalmente legal o que no sea imputable o con el apercibimiento de algo, ¿no? Pero de igual manera tampoco tenés controles. Hay muchísimos centros terapéuticos en Argentina que con una gran cartelera, centro de terapias alternativas y energía escalar, Lakoski, Zapper, Botec, todo, local a la calle, y sin embargo no existen los controles. O sea, está la dicotomía, esto si creo la ley, pero tampoco la controlo. Entonces, este, hay que revisar eso, por eso la escuela también está abocada a un proyecto de ley para reformar el artículo 208 en el Congreso, pero bueno, por el momento, debido a las vibraciones que hay en el Congreso, no queremos interceder. Pero seguramente en marzo, abril, estaremos presentando el proyecto en el Congreso. Qué buena idea sería tener en el Congreso un equipo enorme de energía escalar para que bajen todas estas cosas que andan disparadas en ese recinto, que no deben ser nada lindas, pero con No, esto un gran plato de energía escalar ahí dando para que todo el mundo entre en una sintonía de bienestar. Julio, eh, ¿tendrás un caso que nos puedas compartir, tal vez personal o de alguien que tú conozcas, testimonio de estas enfermedades incurables que siempre llevan a la muerte, que no hay cosa más dolorosa que pasar por procesos donde tu cuerpo se destruye para finalmente terminar dentro del, uy, no se pudo hacer más que eso, ¿no? mm, Y sin embargo, digo, yo sé, pero a mí me encanta que lo cuente quien esté invitado a compartir. Entonces, te cedo el micrófono, cuéntanos algo con respecto a testimonios de la energía escalar aplicadas. vos sabés que las personas, los alumnos que hacen el curso, realmente no es para formarse simplemente por de chusma, como decimos en Argentina, para saber. No, simplemente hacen el curso para tener el conocimiento básico y profundizar esto porque también tienen patologías complejas. No solamente el cansancio, el estrés, el desorden alimenticio, el desorden de equilibrio de los chakras, el desorden psicológico, bueno, todo lo demás, ¿no? Pero sí tienen adecuadamente un equipo de energía escalar, por lo tanto quieren profundizar esto. Y empezaron con eso, con las terapias clásicas, y ahí se empezaron a dar cuenta de cómo cambia la biología a partir de una terapia de la energía escalar, lo que llamamos hoy energía escalar. Entonces, casos, muchísimos, casos testimoniados, muchísimos. Ahora con este proyecto en el Congreso tenemos más de 32 casos reales con documentación y video, pero casos hay muchísimos. Un alumno, por ejemplo, que está evolucionando
pero más que satisfactoriamente porque tenía una desesperación terrible, tiene cáncer de próstata con metástasis. eh, Empezó a hacer la terapia y no solamente recuperó su peso, porque había perdido peso, sino que recuperó su peso y está básicamente, como diría una publicidad antigua, más joven que nunca, ¿no? Porque realmente cambia la estructura dimensional de todo el aspecto biológico, físico, químico, cuántico, eso de descansar correctamente, las horas apropiadas, hasta la mente trabaja de una manera muy distinta. Yo, por ejemplo, si me quiero despertar a las 5 de la mañana, yo me despierto a las 5 de la mañana sin poner un reloj y me acosté a la una. ¿Por qué? Porque la biología trabaja, el reloj biológico trabaja distinto. La percepción del presente, el escuchar, por ejemplo, el aquí y ahora silencio, que a 4 o 5 cuadras están jugando unos pibitos a la pelota, y uno de los pibes grita gol. O sea, la apertura es totalmente fastuosa, ¿no? A nivel biológico, bueno, testimonios muchísimos de mejoramiento de básicamente de todo, ¿no? Vos fíjate que muchas veces una persona no se da cuenta de las cosas y la vida que lleva. No sabes cuántas veces va al baño, no sabe de qué color hace el pis, si tiene olor y cosas parecidas, ¿no? Sabe perfectamente que se le producen gases cuando come, por ejemplo. Y lo toma, lo asimila como un parámetro, ¿no? Es algo natural y se toma 2 gotitas de patalgina, un remedio en Argentina y listo, ya está, no hace más. Sin embargo, ese es un desorden, básicamente es un desorden. Cuando uno hace terapia, después de miles de testimonios de todo este tipo de cosas, uno tiene, pero la felicidad de, primero, porque te lo testimonian a vos, y uno dice y comprende con mucho más plenitud que realmente esto es súper trascendente, Y, porque es un equipo de energía escalar que tiene un campo de voltaje, que tiene una frecuencia vibratoria y un plasma de física de partículas, al que llamamos básicamente escalar, ¿no? Entonces, ese complemento vibratorio hace vibrar todas las partículas de tu cuerpo. En ese contenido vibratorio no solamente recarga la mitocondria, que es la parte fundamental, la electrónica de las células, ¿no? La célula, vos fíjate que tiene un campo eléctrico que es 0,00014 milivoltios. Entonces, esto también profundísima, se mete dentro de la célula ese control de restablecimiento celular y otros niveles mucho más profundos, ¿no? Como conservar el pH de la pleura, etcétera. Bueno, mejoramientos múltiples, se podría llamar. ¿cómo, Y en esto es el origen, ¿no? ok, cómo es para explicarle a la gente, cómo es el tema de lo positivo o lo negativo, digamos, ¿no? El protón, el neutrón. eh, em, eh, Sabemos que hacer grounding, por ejemplo, o sea, caminar descalzos sobre la tierra o sobre el agua, el mar, no sé, la costa, hace que nosotros descarguemos cargas positivas que no son las buenas. Yo sé que a veces Claro, es como complicado, pero sí es positivo, ¿no? Estamos claro, hablando de claro. otra cosa, ¿no? Este, ¿cómo funciona esto? ¿Nos podrías explicar un poquito, porfa? Vos sabés que en el transcurso de la humanidad nos han colocado goma debajo de los pies, por una cuestión criteriosa dentro de un ámbito social. Entonces, nunca estamos descalzos tocando el piso. Y aparte, deberíamos preguntarlo, ¿por qué tengo que tocar el piso y la tierra? Bueno, la explicación es esta. Nosotros somos una batería, básicamente, y también somos una torre de transmisión y una torre de recepción. La parte de arriba es positiva, la parte de abajo es negativa. Entonces, en este círculo, podemos comprender de que cuando estamos totalmente invadidos por campos electromagnéticos, es normal que nos sintamos cansados, que nos duele la cabeza, y que estamos totalmente estresados, nos estresamos mucho más rápido, ¿no? Y así, eso es una carga eléctrica que nosotros tenemos en la biología, producto de esto, ¿no? Esto no ocurría en 1890, por ejemplo. No había campos electromagnéticos.
la longevidad del humano era mucho más larga, ¿no? Le pasa lo mismo al gaucho que está en la Patagonia, Argentina, en pleno campo, que se toma cuando levanta 3 mates y sale a trabajar a arriar de vacas, por ejemplo. No tiene televisión, no tiene wifi, no tiene celular, no tiene esto, no tiene lo otro. No hay campos electromagnéticos externos. La naturaleza propia de los campos electromagnéticos de la resonancia Schumann y de la Tierra garantizan esa normal vibración que sí afectan nuestros campos electromagnéticos y nuestra biología, pero es totalmente natural. Y de ahí confluyen los iones que vos decís, ¿no? Que cuando uno pisa la Tierra, esos iones cargados se descargan sobre Tierra y nosotros nos sentimos distintos. Pero por otro lado, está la naturaleza de las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo estar en plena 9 de julio parado, observando la contaminación visual, la auditiva, la olfativa, si querés, y los campos electromagnéticos que hay. Y sin embargo, si estás en Bariloche, por ejemplo, en el bosque de Rayanes, sentís una energía totalmente distinta por la naturaleza de las cosas, por esto de los iones y la frecuencia vibratoria de esos campos, que te sentís más feliz, en un sentido vibratorio más amplio, eh, cambia totalmente la biología. Cambia y pasa por ahí, por los efectos de las vibraciones en nuestros campos, ¿no? Pero sí, es eso, ¿eh? O sea, recomendación a toda la gente, por favor, por lo menos una vez al día, si no pueden una vez al día, una vez a la semana, Claro, pónganse descalzos sí, de un parque, sobre tierra, si están al lado de un arroyo, al lado de un arroyo, del mar, porque es necesario limpiar el cuerpo de todas esas cargas que no las necesitamos. exacto. Sí, son impulsadas por campos electromagnéticos producidos por la evolución humana. G, 3, 4, 5G, Y lo que es falta, eso. lo que falta. Sí, Julio, esto es aplicable, por ejemplo, a, no sé, poner un vaso de agua y cargarlo con energía escalar, cargarlo, fíjate cargarlo, llenarlo, irradiarlo de energía escalar a una planta, a un animal. ¿Cómo funciona? Es exactamente igual que en el ser humano. claro, exactamente. Vos fíjate que hay distintas maneras de cargar iónicamente el agua. Uno es con botellas de colores, azul, rojo, violeta, y cada fotónica, cuando ingresa la luz solar, genera ciertas vibraciones en el agua. Sin embargo, con energía escalar es distinto, porque el frasco puede ser transparente, pero cuando vos la apoyás arriba de la bobina panqueque, genera ese vórtice de campos, y aparte tenés la circunstancia de que en las partículas del agua, que son 12 partículas por átomo, te las traspasa 6. Entonces, ahí hay una alta concentración de vibración donde, primero, quita virus, parásitos y bacterias de ese líquido, y segundo, en el alto contenido vibratorio de ese líquido, genera una vitalidad tremenda y le quita todo, bueno, toda suciedad, porquería que tenga el agua, porque una cosa es agua de canilla y otra cosa es agua totalmente natural, ¿no? Mineralizada, a eso. Pasa lo mismo cuando uno pone, por ejemplo, agua con sal o agua de mar, ¿no? El agua de mar, recordemos que tiene 30 y pico de materiales de la tabla periódica de elementos, por lo tanto también es una terapia muy interesante, ¿no? El ¿Mm? tomar agua de mar. El contenido vibratorio que tiene eso tiene un registro de elementos que son muy vitales para la salud humana, por eso nos hace tan bien. Pero siempre hay que recordar que somos una batería, por lo tanto, la sal es fundamental. Esto que tiene los electrolitos fundamentales para conservar las cargas eléctricas propias de energías internas. Claro, Lo que hace mal es el azúcar. El azúcar es lo que hace mal, no la sal. exacto. Mucha gente dice que comen bien y se toman, no sé, un matecito con un pan todos los días o todo el día y después dicen, ¿por qué me siento mal, no? Le estás quitando energía al cuerpo, no le estás dando, te aviso. Claro. Estás Vos quitándole. fíjate que cuando uno almuerza o cena o come algo, toma gaseosa, toma 7-Up o marca, cualquier marca, llenas de azúcar y aparte frías. El agua se tiene que tomar natural.
tiene que ser agua y natural, ¿no? Para que no genere ciertas cosas en el estómago. Pero todo pasa por ahí. La salud, en realidad, dentro de la biología humana, pasa por dos orificios, uno de entrada y uno de salida. El secreto está en controlar esto, ¿no? Mejoramiento de pleura, con tecnología escalar y tecnologías paralelas que tienen que ver con esto de, 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 el agua de mar, ¿no? También, por ejemplo, o fitoterapia u otras metodologías como para recuperar la vitalidad del cuerpo, ¿no? Tierra, tintura madre, por ejemplo. Claro, sí, el conjunto de todo lo que llamamos la medicina natural, la ancestral, Claro, la única, la primera de todas. Todo lo demás salió, es más, todas las medicinas sabemos que tienen un origen natural. O sea, la quimioterapia se saca de unas esponjas de mar y de ahí se va a un laboratorio y se replica a nivel eh, externo al mar ese componente que tiene esa esponja para aplicar en la biología humana. Todos, casi todos los medicamentos están basados en eso, ¿no? claro, Este, ¿sí? ¿qué pasó cuando Rife descubre que a través de darle cierta vibración, cierta frecuencia o cierta energía a estos microorganismos patógenos, se mueren? Él descubre esto y trata el cáncer, ¿es correcto? Sí, es correcto. De hecho, hay muchos testimonios, está la patente en Internet, está todo en Internet. Después de lo que ocurre con el descubrimiento de Roger Wright, es que le dan el premio Nobel, ¿no? A la medicina. Entonces, después de cantar Viva Roger Wright, aparece la FDA empezando a recortar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo esta tecnología. Pero sí, básicamente es eso, es profundizar a través de un campo electromagnético. Es como el juego de las copas. Vos pones dos copas, haces vibrar a una, si atómicamente está en la misma composición la segunda, vibra. Los diapasones, dos diapasones en la mano, haces vibrar este en 440 y este vibra igual. Lástima que no sean 432, ¿no? Entonces vibra exactamente igual. Y pasa por ahí un efecto de onda vibratoria. Cuando estos campos atómicos empiezan a vibrar, ahí se desprende y se desnuclea este tipo de parásito, ¿no? Porque está hecho básicamente de átomos. Vos imaginate en una cabecita de alfiler, ¿cuántos átomos tenés? ¿Y qué significa eso? ¿Qué representa? Físicamente o materialmente es el 1% en física. Y después tenés el 99% de vacío, con ciertas circunstancias, ¿no? Ciertos niveles vibratorios de naturaleza común, ¿no? Acordate que ese sentido vibratorio son dos. Uno es el electrón que gira sobre la materia. Este movimiento es una frecuencia. La segunda es el quark, la energía primigénita de lo que nosotros concebimos como materia. O sea, si vamos profundizando el átomo, llegamos al neutrón y nos seguimos recorriendo más adentro de esto, llegamos al quark, donde es una partícula que tiene varios, como las gomitas de librería, que tienen una densidad y una frecuencia vibratoria. Esa es la frecuencia original, vibratoria, propia de la energía. Esa es la energía. Cuando uno se llena la boca con palabras como la energía, tenemos que representarlo ahí. Y de ahí a la materia. Entonces hay una complejidad de constitutiva de lo que es el átomo, ¿no? Y a partir de ahí la realidad y lo que nosotros reconocemos como materia. Que todo es este, perfeccionable y transmutable, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso en tu biología un metal, yo puedo, metal en película, ¿no? Empieza con G. Yo puedo profundizar Lo podemos decir sin problema, ¿eh? bueno, el grafeno, por ejemplo, Por es un ejemplo. metal que fácilmente se le puede colocar entre partículas un código, que es el código MAC, ¿no? El código MAC siempre significa que es una potencialidad latente de una frecuencia vibratoria X.
que si yo tengo un equipo que excita esa frecuencia, como eventos de Royal Ride, hace vibrar esta partícula y genera las condiciones para que el grafeno haga como si fuese una película plana, como si fuese una pelota o como si fuese un cuadrado. Yo estoy controlando esto. Claro. Yo puedo hacer pelotas así, de grafeno, que está en tu biología, y hacerlos caminar, porque yo controlo eso. Y eso significa trombosis, alta presión, un montón de cosas. O sea, eso es el control de la biología. Con la energía Eh, escalar, con la terapéutica de la energía escalar, ¿se puede eliminar, mitigar los metales pesados del cuerpo, grafeno, mercurio, sí, aluminio, cadmio, plomo? sí, 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 totalmente. Vos imagínate que en el grafeno los campos electromagnéticos rebotan tan intensamente sobre este código MAC que lo rompen. Es como hacer terapia con energía escalar y tener el celular en la mano. Ese celular se va a prender, se va a apagar, se va a cambiar de pantalla, se descalibra completamente. Por lo tanto, en la energía escalar quiebran esos códigos porque la energía escalar tiene dos ámbitos que son superiores. Uno es lineal y otro es transversal. O sea, si yo tengo un cable que va de acá hasta allá, la linealidad de la energía escalar es lineal a ese cable y también es transversal a ese cable. Entonces son dos ondas de torsión que van a romper este código más, por lo tanto el grafeno permanecería en nuestra biología como un metal pesado, por lo tanto tenemos que hacer terapia para eso también. Quelar, quitar eso del cuerpo. Claro. Pero cualquier persona, cualquier mortal puede estudiar en la escuela tuya, cualquier persona, aunque no fuera para ser un terapeuta o que no tenga una máquina, pero para conocer los principios. Cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Cualquier persona que sea de alguna manera investigadora, apasionada de estos temas, que le guste descubrir cosas nuevas, porque hay mucha evolución en el tema de los equipos de energía escalar. Yo les No nos quiero, quedamos con un manguito de cobre sí, y el salto de chispa y todo lo que pasa ahí, porque sí, básicamente es un acelerador de partículas en espargado, en un equipo de energía escalar. Entonces hay mucho descubrimiento con eso. Y estamos trabajando con un equipo de alta tensión que tira 30.000 voltios, ahí se produce la chispa, generan nuevos eventos de física de partículas y recogemos el plasma, ¿no? Ese es el plasma enriquecido con subpartículas, lo que genera este plasma, ¿no? Porque le llamamos plasma y no sabemos qué. En realidad es esto, la disrupción de las partículas cuando se generan nuevas partículas. Pero sí, 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 cualquier persona puede participar. Sí, sí, ninguna duda. yo les quiero compartir que soy un feliz alumno de la escuela. Eh, con Julio hemos platicado de muchas cosas. Julio tiene una Mm, expertise brutal, no solamente en energía escalar, de otro montón de cosas. Tiene un programa de radio de ciencia que yo, si tú me permites, Julio, después en el epígrafe de este video mm. pondré la dirección, si me lo permites, por Sí, por supuesto, supuesto. Sí, de sí, la sí. radio para que cualquier persona pueda entrar y escuchar cosas de ciencia, abrir la conciencia, Claro. que es ese gran aspecto que nadie está usando hoy, ¿no? Este, y, por ejemplo, si alguien quisiera en Argentina, hablar específicamente de Buenos Aires, ¿de dónde estás? Alguien quisiera, necesitase hacer consulta, ir a tomar energía escalar, puede ir contigo, lo refieres con alguien, ¿cómo sería la cosa? Me han consultado mucha gente, muchos alumnos también, sobre si nosotros hacemos terapia. Nosotros no hacemos terapia primero porque no tenemos el tiempo, porque atendemos a los alumnos de 9 a 7 de la tarde y a partir de eso no nos queda la agenda como para atender este paciente. Si bien disponemos de los equipos, porque también tenemos un taller de la construcción de equipos, pero básicamente por ciertas condiciones edilicias, uno tendría que tener un buen proyecto para atender al paciente y estar cómodo, ¿no? Nosotros estamos en San Fernando, en la zona norte de Buenos Aires, muy cerquita de Tigre, y la mayoría de la gente
cuando me consulta esto, yo siempre derivo al centro de Buenos Aires, ¿no? Que hay un centro terapéutico conocido, que la mayoría de los pacientes lo conocen, así que nada, siempre trato de derivar eso. ¿Sí? Ok, Depende de la zona donde viva la persona que necesita, ¿no? ¿Sí? Pero sí, perfecto. Perfecto. terapias por el momento no hacemos. ¿Cuándo inician nuevos cursos, nuevos talleres, clases? ¿Cuál es la próxima fecha, Julio? Las clases 2024 empezaron el 15 de enero y se cierran en diciembre. O sea, ¿Por qué? Porque, permanentemente estás dando. claro, la matrícula de alumnos se renueva cada 15 días, ¿sí? Porque en total son 6 clases, por lo tanto, si son 3 clases por semana, cada 2 semanas se renueva la matrícula de alumnos. Entonces, estamos permanentemente con esto, hasta diciembre, que ya nos tomamos el receso y volvemos entre el 15 y el 20 de enero. Pero es permanente, cualquiera en cualquier momento puede, Qué maravilla este, para que los interesados claro, que incluso puede ser online, no necesariamente tienen que estar en Buenos Aires, de cualquier parte. exactamente. Las clases son online, sí, Así que yo los animo porque entramos en un mundo de que es lo que nos da vida, pero nos los han quitado como información y creemos que la solución está en ir a la farmacia a comprar algo que no está de más si lo necesitas por un caso de urgencia. Pero la idea es abrir esto para poder integrar información y después decides qué haces, ¿no? No hay una claro, idea, hay muchas. Y la idea es que la información te dé poder, la información te dé libertad de acción sobre tu cuerpo, sobre tu envase, ¿no? Eso es lo que claro. siempre transmitimos aquí. Julio, ¿y qué mensaje les dejarías a la gente que hoy está escuchando para animarlos un poquito a que se den la oportunidad de conocer este método, esta electromedicina, este campo energético que es fabuloso, impresionante cómo funciona y hay que estar para comprenderlo. No es, o sea, lo podemos decir mucho, pero hay que ir y experimentarlo en carne propia. Claro, sí, tal cual. Vos sabés que me ha pasado un montón de veces cuando explico ciertos parámetros de la vida que nos han, o parámetros de la vida que nos han inculcado desde la escuela de chiquito, por ejemplo. Eh, Son parámetros, nos enseñan ciertas cosas y vamos con la conciencia de eso, ¿no? Pero cuando uno empieza a descubrir este tipo de eventos, este tipo de cosas relacionadas con la salud y en otras formas, porque no siempre es patológico, no siempre es patológico. Es una cuestión dimensional, es una cuestión de factor eh, psicológico, mental, eléctrico, emocional. Emocionalmente, uno en una vida común puede estar totalmente estresado. Claro, Y si vos le decís algo que no le agrada, entra a pelear, como decimos acá en Argentina. Entonces, emocionalmente es desequilibrado. Y eso significa por falta también de un trabajo interno, ¿no? En reconocer el presente del yo aquí y ahora, en descubrir las cosas que realmente te sirvan, que te sean útiles, y de alguna manera eso confluye en un sentido vibratorio. No solamente estamos hablando de terapia de energía escalar, estamos hablando de la conciencia, de darnos cuenta, de darnos cuenta. Por eso sí, digo, siempre manifiesto el presente de aquí y ahora, ¿no? Porque eso es como que nos baja un par de cambios y nos damos cuenta de las cosas, hasta de los tiempos. Pero como mensaje, simplemente digo que nos han enseñado tantas cosas que no, que es como básicamente haciendo un paralelismo como la medicina tradicional. A mí me duele la cabeza, agarro mi ibuprofeno de la farmacia, me lo tomo y ya se me fue el dolor de cabeza. Pero no, vamos al tema puntual. ¿Por qué funciona ese dolor de cabeza? ¿Por qué me pasó eso del dolor de cabeza? Y así un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué estoy adelgazando? ¿Por qué estoy engordando? ¿Por qué transpiro cuando levanto el brazo si no hace tanta temperatura? Y así un montón de cosas. Hay unos eventos que explicamos en los cursos que tenemos que comprender que somos una biología. Somos como una bolsa de compras llena de virus, parásitos y bacterias, que de alguna forma convive con el humano, claro. convive.
y son buenos amigos, porque una cosa limpia a la otra y la otra se hace cargo de ciertas cosas. Pero cuando hay problemas más intensos, ahí se profundiza el tema de la salud. Y si nosotros agarramos un pedacito de cinta scotch, que la conocemos en Argentina, que es una bandita de goma transparente, que se pega en la cara, la sacás y la mirás al microscopio, te vas a dar cuenta que hay bichitos caminando, bacterias muertas y un montón de cosas más. Entonces nos damos cuenta inmediatamente qué está ocurriendo con nuestra biología. Nosotros capaz que nos creemos que estamos fantásticos, relucientes, pero hacemos ese experimento y nos damos cuenta verdaderamente, ¿no? Y así un montón de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos electrodos con el equipo de energía escalar, la energía se concentra en el centro del torso y tenemos la pleura de la parte pulmonar, se abren los alveolos, generamos mejor oxígeno, el corazón, la parte del corazón, que lleva mejor oxígeno a los glóbulos rojos, que se distribuyen por todo el cuerpo, y ahí automáticamente la biología cambia. Se levantan los niveles del estómago, los ácidos que tienen que hacer lo que corresponde, la bilis, en fin, un montón de eventos biológicos en órganos que profundizan esta regeneración celular. Entonces pasa por ahí, por estos niveles vibratorios que generan todo eso, ¿no? Porque básicamente la energía escalar es eso, una corriente eléctrica con un sentido vibratorio que tiene un time, que tiene un tiempo basado según la separación del espargap, donde se produce la chispa, se produce en el evento plasmático y ese es el nivel vibratorio que tenemos, que siempre lo asociamos a una frecuencia que es la resonancia Schumann entre 7.8 y 12 Hz. Y ese es el contenido original de la energía escalar. Ese es el contenido original. Después tenés un montón de cosas y formas de aplicar terapia a la biología. Pero la persona que está interesada en esto, básicamente le digo, hay un mundo que estamos transitando que nos enseñaron a cómo es. Y con esto, con lo de la tecnología escalar, vamos a descubrir un montón de cosas que nos han mentido, ¿no? Hasta, por ejemplo, trabajar con la ley de atracción, pero no pensando de que pidiendo cosas, no. Automáticamente cuando uno tiene ciertos niveles de energía interna producidos por los campos escalares y un mejoramiento general de toda la biología humana, el hecho de pensar genera campos electromagnéticos que son largados, lanzados al universo. Hay una profundización de este tema, que también lo damos en el curso, que también lo has visto. Entonces, cuando nosotros generamos estos campos electromagnéticos, realmente estamos conectando. Lo que pasa es que la vida humana está totalmente atravesada por campos electromagnéticos en el aire, en el aire. Entonces, eso perturba, ¿no? Perturba enormemente lo que nosotros pensamos. Si estos campos electromagnéticos no estuvieran, yo con el simple hecho de pensar en mi prima que vive en Canadá, automáticamente mi prima se va a conectar conmigo y me va a llamar a los 3, 4, 5, 10 minutos, porque hay una combinación, hay una relación. Pero bueno, esas cosas también se descubren cuando uno empieza a abrir los ojos, ¿no? Pero pasa por ahí, el descubrimiento de las cosas que nos han enseñado y realmente la cuestión de fondo cómo es, ¿no? Porque Exacto. concebimos la materia tan sencilla, una vida rutinaria, clásica, y también podemos entender por otro lado de acá, de que podemos conectarnos con las plantas en un sentido vibratorio, con los animales, con la biología. Hay mucho misterio y hay mucho descubrimiento en esto, ¿no? Siempre desde el lado científico, porque en la escuela siempre enseñamos desde el lado de la ciencia, ¿no? Entonces, es eso. Básicamente es una apertura de ojo, una concepción de la realidad totalmente distinta y muy puntual, ¿no? Muy puntual en todo sentido. Lo comunicamos de una forma muy puntual. Yo te agradezco mucho este espacio que pudimos generar para hoy. Espero el mensaje les llegue a la persona o a las personas que lo necesiten y que lo compartan y que si tienen ganas de conocer un poco más sobre este tema, puedan contactar con la escuela
Julio, para que ingresen a este mundo, que es fabuloso. Hay mucho por aprender, muchas cosas por aprender, muy buenas, que te van a hacer sentido, te va, vas a tomar conciencia, te va a caer esta ficha, este 20, y vas a comprender otras montones de cosas. Julio, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos un poquito sobre este tema. Espero que podamos hacer otro encuentro y hablar de algunos temas más específicos, si te parece. Dale, gracias. Gracias, Mirko. Te mando un abrazo y saludos a todos. Que andan bien. Gracias.